Amigos de los Cuatro Vientos, ¿qué tal? Bienvenidos sean ustedes a la plataforma de 4B TV en internet. Hoy estamos presentando el programa de una manera diferida porque hemos tenido, muy probablemente usted también haya tenido en el transcurso de la mañana, varios problemas con Facebook. Entonces mejor nos vamos por la segura, vamos a grabar el programa y terminando el programa pues lo vamos a subir ya también a 4vientos.net pero también evidentemente a nuestras redes sociales. Hoy, bienvenidos a este programa del día miércoles 13 de marzo del año 2018. Estamos arrancando el programa cuando son las 11 de la mañana con 25 minutos, tiempo de Ensenada, Baja California. Y aquí a un lado, ya sabe usted, siempre linda, siempre bonita, siempre inteligente, Olga Alicia Aragón Castillo, nuestra coordinadora editorial de Los Cuatro Vientos. Olga. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Una pena, Javier. Bueno, buenos días, amigos, amigas de Cuatro Vientos. También, quizá de manera diferida, vamos a pasar más al rato la mesa de diálogo con nuestro colaborador, el maestro sociólogo Armando Duarte Moller. Pero nos arrancamos hoy con una nota que, ¡qué barbaridad! Apenas estamos pasando hace unos días la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Javier, sí, donde hablamos de los graves problemas de discriminación y violencia, de feminicidio, sí, que están lastimando a la mitad de la población femenina, que es la mitad de la población mundial, y con ello pues al país entero, a muchas familias enlutadas. Y apenas acabamos de hablar de todos estos temas, de la necesidad de dar una educación diferente desde la infancia, desde los primeros años, para ir terminando con el machismo y con esta cultura de violencia contra las mujeres, cuando nos encontramos un reportaje escrito por Gabriela Castillo y publicado en el portal Plumas Atómicas, que de veras nos da hasta escalofrío. Imagínese usted, hay un juego de estos que se crean para poder jugar con la computadora, el internet, etcétera, que tiene como propósito que se diviertan los muchachos, los hombres, quienes quieran divertirse con él, jugando sobre diferentes maneras de violar, raptar y matar mujeres. Incluso así se llama el juego, el Día del Rapto o Día de Violación. A principios de marzo en Steam fue lanzado Rap Day, Día de Violación, Día de Rapto, un juego sobre violar y matar mujeres, cuyo creador ha declarado que su intención era hacer un juego para sociópatas. La sinopsis en la plataforma lo describe así. Mire, este programita controla las decisiones de un amenazante asesino y violador serial durante una apocalipsis zombie. Agrede verbalmente, mata y viola mujeres mientras toma decisiones para avanzar en la historia. Rap Day es una novela visual tipo Elige tu propia aventura. No incluye un programa o una opción que se llama grinding, ni otras pérdidas de tiempo. Así que sáltate la introducción y disfruta tu día de violación. Te lo mereces. Ese es el mensaje, amigos y amigas, que se puede leer al momento de que usted ingresa a este programa Rap Day, o Rap Day, como le dicen, día de violación, día de rapto. Bueno, pues este maldito juego alcanzó notoriedad después de las múltiples denuncias por su contenido. Sus defensores argumentaron que la violencia extrema contra las mujeres presentada en este videojuego no es diferente de aquella mostrada en juegos bélicos. El mismo creador de Rap Day, además de declarar que quería hacer un juego para sociópatas, señala en su página oficial que su intención es normalizar la violación sexual, así como la cultura popular ha normalizado el asesinato. Mire, sin embargo, como escribe la crítica de videojuegos Eva Sid, hay una diferencia simbólica entre las mecánicas de agresión en juegos como Super Mario y en aquellos que simulan una violación. Por ejemplo, el salto de Mario es una mecánica de agresión y una bastante violenta, pues se trata de un señor saltando sobre animales para aplastarles la cabeza. Sin embargo, no lo percibimos así porque está codificada de forma inocua. En los juegos de naves,
Disparamos miles de proyectiles para derribar flotas enteras. Eso es un montón de gente, pero en la mecánica, al igual que la de Mario, es una simple pulsación para hacernos progresar por un entorno virtual. Así, el fin de las mecánicas de agresión en estos juegos es el de avanzar para alcanzar un objetivo, mientras que, como señala Marta Trivi, en Red Day el objetivo es violar, haciendo daño gratuito, no a unos enemigos que quieren detenernos, sino a unas víctimas que pretenden huir. Red Day no es el primer juego con la violación como objetivo. Replay, de 2009, tenía como protagonista a un hombre que acosa y viola a una madre y a sus hijas. En ese año, en una pieza de LaToya Peterson para The Guardian, la colaboradora de Feminist Ollie señaló que existe también un problema de normalización de la violencia sexual contra las mujeres. Fíjate, claro que hay un gran problema de sensibilización con estos programas. De hecho, ese es el problema más grave. Sin esa desensibilización hacia la violencia contra las mujeres, no habría mercado para algo tan extremo y brutal como lo era Ripley. El 16 de marzo, Steam anunció que Rip Day no sería vendido en su plataforma. De acuerdo con la publicación, el videojuego representa costos y riesgos desconocidos, y aunque respetan el deseo de los desarrolladores de expresarse, este desarrollador escogió un tipo de contenido y una forma de representarlo que hace muy difícil ayudarle a lograr su propósito. Así es. Finalmente, como señala Peterson, el problema no es la existencia de un solo juego que muestra la violencia brutal como un único fin. Antes de Red Day hubo juegos con la misma temática y probablemente amigos y amigas, pues habrá más. Ambas, la cultura de la violación y la desensibilización, continuarán hasta que todos como sociedad atendamos las razones por las que hay gente que disfruta con imágenes de violación y con la idea de someter a las mujeres sexualmente, incluso hasta llegar al feminicidio. Sí, parece ser que todo este tipo de agresividad y pues que ha caracterizado así de una manera abrumadora a los sapiens machos, Olga, definitivamente que ha estado presente a lo largo de toda nuestra evolución, nos ha llevado a finalmente, y con esta revolución tecnológica, la quinta, ayer lo platicábamos en materia de comunicación y de expresión cultural, pues finalmente nos está llevando a estos problemas de los que hemos estado platicando ya desde hace mucho tiempo y que en un principio incluían también, tú recordarás, aquella polémica nacional hace unos 8 o 9 años, de si era correcto o no mostrar las fotografías o videos de la enorme violencia, de las consecuencias de la enorme violencia que estábamos y seguimos viviendo con el tema de la guerra al narcotráfico y todo lo que está involucrado con todas estas bandas delincuenciales, con la impunidad, la corrupción y todo lo demás. Entonces, efectivamente, quienes han estado haciendo señalamientos a este videojuego en particular, también han hecho mención de otros videojuegos, Alicia, que la verdad le están llegando a los niños, y tú sabes que ya pueden manipularlos desde los 4 años de edad, involucrarse, entrar incluso a páginas de donde pueden tener acceso a videojuegos sumamente brutales, pues entonces estamos formando y consolidando esta tendencia de los sapiens hombres, en el caso específico de los sapiens, hacia la violencia extrema. Yo ayer te platicaba de un caso, de un video que me llenó profundamente de indignación, pero que ya después de un hombre golpeando en plena boda a la que en ese momento estaba convirtiendo en su esposa, porque esta muchachita le hizo simple y sencillamente una broma con un pastelito que le estaba dando, y el hombre la golpea de una manera brutal, le acomoda un bofetón. ¿Es una boda de qué? ¿De iraníes? Sí, de algún tipo de Medio Oriente. De Medio Oriente, efectivamente, Alicia. Y que desafortunadamente
te digo, nadie hizo absolutamente nada por castigar ese tipo de superagresión, porque hay ciertas culturas y hay ciertas religiones que lo consideran que eso es lo normal. Y ayer reflexionábamos porque estamos viendo una serie en Netflix que precisamente habla sobre el desarrollo del imperio turco, del imperio otomano. Y cómo sucedió, amigos y amigas, que estábamos observando cómo desde estas plataformas aparentemente que tienen la intención de recrear la historia de ciertos personajes de heroicos de la cultura otomana, de los turcos, amigos y amigas, los turcomanos, pues implícitamente va también una carga muy fuerte de machismo exacerbado, y que pues la verdad, cuando uno se pone a reflexionar sobre esos temas, pues se indigna y dice, bueno, pues con razón el mundo está como está. Sí, y fíjate, con este juego del que estamos hablando, este día de violación, y que está hecho exprofeso para que se diviertan persiguiendo, raptando, violando, asesinando mujeres, y que el autor, creador de este juego, dice que va dirigido a los sociópatas, hizo que me recordara, Javier, diferentes estudios que se han realizado donde se menciona que existe en la población un porcentaje elevado de manera natural de psicópatas y de sociópatas, y que siempre requieren un detonante para poder salir a flote este problema que tienen de enfermedad mental, y ese detonante puede ser el ambiente de violencia, problemas en el hogar, de maltrato, de discriminación, de violencia hacia ellos también. Pero imagínate tú con estos juegos a cuántos psicópatas activas, y sociópatas, ¿no? Activas que van a reproducir el juego en la calle, ¿no? Riesgo, claro. Hizo que me acordara también, Javier, de un juego que salió hace algunos años, no muchos, será unos 10 o 8 años quizá, de la invención de un gato, un juguete, un gatito que parecía muy real, y se lo regalaban a los niños para que lo mataran, y los niños se divertían viendo cómo revivía el gato. Lo atropellaban, le torcían el cuello, le hacían todo lo posible de mil maneras de asesinarlo, de matarlo, y el gato después de un tiempo de estar muerto, se recuperaba y volvía. 7 vidas que tenía el gato. 1000 vidas, vete a saber cuántas alcanzaba, todas las que el niño o la niña pudiera estar disfrutando, hasta que se aburriera de matar el gato, ¿no? Y bueno, pasaban los niños con sus triciclos encima del gato y hacían tortura y desastre y medio, y finalmente este juguete fue prohibido. Afortunadamente no alcanzó a masificarse, lo tenían todavía como en pruebas, pero ya estaban viendo que a los niños les estaba encantando, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, todo esto es realmente lamentable, Javier. Necesitamos toda una cultura de aprecio, respeto por la vida, por los derechos humanos, por protección, sobre todo a la población más vulnerable, los niños, las mujeres, los ancianos. Y esto tiene que ver para mí, Alicia, y ya sería mi último comentario, sí, trataré de ser muy breve, amigos y amigas. Tiene que ver con lo que platicábamos ayer con el advenimiento de la Red Mundial Informática. Evidentemente la red ha sido genial para avanzar en muchísimos aspectos de nuestra cultura, de nuestra vida cotidiana, amigos y amigas. ¿Sí? Nos ha facilitado muchas cosas. Pero por otro lado está este tipo de conflictos muy graves, este tipo de apologías de la violencia, que de por sí les digo, somos violentos los seres humanos, y más todavía los machos y de nuestra especie, amigos y amigas. Y este tipo de programas provocan, o pueden y están provocando, que estos índices de criminalidad, de violaciones, de ultraviolencia, pues se multipliquen, vayan creciendo. Y bueno, pues tenemos la sociedad que merecemos en un momento determinado, porque tampoco hemos utilizado o hemos podido mejorar nuestra capacidad para utilizar de una mejor manera estas herramientas que nos ofrecen las tecnologías, las nuevas tecnologías. Por lo mismo, amigos y amigas, yo no me atrevo a sugerir, ni siquiera, Galicia, que se tenga que reglamentar algunos aspectos de Internet,
pero lo que sí es cierto es que se debe de cuidar mucho el manejo de que estamos haciendo estas herramientas, fundamentalmente para los niños, los adolescentes que están en plena etapa de formación. Y bueno, ya en la etapa adulta, y si finalmente logras tener una maduración que te permita no convertirte en un hombre sabio, pero que puedas distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, pues ya bajo tu propia responsabilidad ya podrás utilizar ese tipo de programas. Pero lo ideal sería que existieran cada vez más y se impusieran más y que fueran realmente éxitos en Internet, programas que nos ayuden a mejorar como seres humanos. Bien. Así es. Bueno, y pasamos a una siguiente nota periodística que es de verdad preocupante, porque es una alerta que está lanzando en todo el planeta la Organización Mundial de la Salud. ¿De qué nos alerta? Nos dice que y ellos ya están viendo las condiciones para que se presente, de acuerdo a investigaciones realizadas, una próxima pandemia de gripe con alcances potencialmente devastadores. En su programa global contra la gripe 2019-2030, la Organización Mundial de la Salud presentó una estrategia que señala como la más completa y de mayor alcance. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, señaló que no es cuestión de si habrá o no una pandemia, sino pues, el tema es cuándo se va a presentar esta pandemia. La amenaza de una pandemia está siempre presente, dijo. Debemos estar vigilantes y preparados, pues el costo de un gran brote de influenza, por ejemplo, será mayor el costo de la prevención. Será muchísimo mayor que el costo de tener campañas de prevención. La última epidemia mundial fue causada por el virus H1N1 en 2009 y 2010. De acuerdo con Reuters, 1 de cada 5 personas en el mundo fueron infectadas y el índice, 1 de cada 5 personas, Javier. Sí, como que le dijiste así, sin sorprenderte demasiado, ¿no? 1 de cada 5 personas fueron infectadas por la influenza y el índice de fallecimientos fue de 0.02%. Y así como ocurrió entonces, la Organización Mundial de la Salud ahora nos alerta de una probabilidad de que un virus pase de animales a las personas, mute e infecte a cientos de humanos. Mire, una de las formas de prevención más efectiva, indica la organización, es la vacunación. Esto aplica especialmente para quienes trabajan en servicios de salud con adultos mayores, niños y niñas pequeños y personas con enfermedad subyacente. Los dos objetivos, de acuerdo con el comunicado de la Organización Mundial de la Salud, son construir capacidades de prevención, control y respuesta. Cada país debe tener un programa especializado en influenza que contribuya a la preparación nacional y global, así como de seguridad en salud. También se desarrollarán mejores herramientas para prevenir, detectar, controlar y tratar la influenza, además de vacunas más efectivas, antivirales y tratamientos que sean accesibles para todos los países. Pues México tiene que entrarle cuanto antes a estas medidas preventivas, Javier, claro, porque existe muchas opiniones al respecto. Hay quien dijo que fue un mito lo de esta influencia, esta epidemia de hace 10 años, pero la verdad es que, bueno, a mí me tocó conocer amigos, gente cercana que murió debido a este contagio, ¿no?, de gripa, y no estamos ajenos a que vuelva a suceder. De hecho, es algo como cíclico, ¿no?, que se presenta en la humanidad. Ya hemos pasado por varios periodos de influenza en nuestro país. La gripa española famosa, ¿no?, de principios de... La gripa aviar, en fin, de principios del siglo pasado, durante la Revolución Mexicana, que se queda así como opacado el dato ante la revolución misma, pero que fue un factor de muchas muertes. Lo veíamos hace unos meses en una conferencia a la que asistimos, Javier, sobre cuántos muertos hubo en la revolución, y una gran parte fueron por esta epidemia, ¿no? Esos datos, claro que sí. Y miren, amigos y amigas, ¿no cree usted que estamos tan ajenos a tener este tipo de problemas graves con el tema, por ejemplo, de las influencias?
¿sí? Que algunas los identifican simple y sencillamente como gripas, pero pues la verdad es que estamos hablando de un virus que ha estado mutando, que ha estado creciendo en su peligrosidad para Sapiens, y esto, amigos, después de aquella mítica y aquella gran cobertura mediática que se le dieron a aquel problema de influenza gravísimo que se dio en la Ciudad de México, fundamentalmente en la Ciudad de México, que pues, le prohibían incluso a la gente salir de sus hogares. ¿Te acuerdas? Era casi un estado de sitio ahí. Sí, de hecho paralizaron muchas actividades, Javier. Así es. Y evitaron la concentración de personas. Lo cierto es que sí, la influenza sigue vigente en nuestro entorno, Olga. No por nada las autoridades sanitarias continúan todavía año con año, previo al inicio de la temporada invernal en todo el país, con la aplicación de cientos de miles de vacunas, y fundamentalmente entre la población de mayor que se expone más a este tipo de virus, que son los menores de 5 años y las personas mayores de 60 años. Mire, la última estadística que se tiene sobre el tema de cómo ha estado avanzando la influencia en México es precisamente del pasado mes de febrero, y ya se estaba dando un reporte de un 94.9% de aumento en los casos de influenza en todo el país, ¿sí? Destacando lo que estaba ocurriendo en la Ciudad de México, en donde sabemos que hay unas cepas muy fuertes, muy resistentes, que tradicionalmente se renacen o se regeneran o mutan, que es lo más peligroso, ¿sí? Prácticamente un año sí y un año no, un año sí y un año no. Y ese comportamiento del virus, ¿sí? De estos virus, pues están precisamente generando que cada vez sean más resistentes a los antibióticos que se utilizan para atender este tipo de problemas. Pero ese es solamente el caso de la influenza. Y esto, por un lado, qué bueno que la Organización Mundial de la Salud nos esté dando esta alerta para que los estados del mundo, los gobiernos del mundo, pues se pongan las pilas y le inviertan más a la prevención, más a la investigación para buscar curas, para buscar vacunas, para buscar medicamentos. Pero ese es un aspecto de un enorme panorama que tenemos los sapiens, los humanos, amigos y amigas, en todo el planeta, con otro tipo de virus y bacterias que en cualquier momento pueden generar de veras pandemias que pueden pegarle, golpear muy fuerte a la población mundial. Ese es el gran conflicto, amigos, amigas, de tener también una población muy, pero muy elevada. Estamos hablando ya de cerca de 7.300, 350 millones de habitantes en el planeta, con tendencias a seguir creciendo de una manera también muy avanzada, muy fuerte, en los próximos, lo que resta del presente siglo. Total, ahí están las advertencias, nos están diciendo que no es que no nos vaya a dar, nada más están esperando las autoridades mundiales de salud, esperando cuándo y qué tipo de cepa, qué tipo de virus o de bacteria nos puede golpear a la humanidad, de qué tipo de microbios, de una manera pues, muy, muy importante. Sí, Javier. Bueno. Y bueno, de este tema que también hemos hablado muchísimo, Javier, sobre todo el año pasado, a lo largo de todo el año, estuvimos comentando con ustedes, amigos, amigas, el crecimiento inaudito de la violencia, no solo en el país y en el estado de Baja California, sino aquí en Ensenada, aquí donde pues otrora se consideraba como la ciudad así envuelta con un manto protector, donde era poco los casos de asesinatos, y tranquilidad. ¿sí? Y de pronto nos llegaron oleadas de asesinatos, de crímenes espantosos, de personas decapitadas, de cadáveres de jóvenes, de hombres y mujeres desnudos, tirados al amanecer en las calles de esta ciudad, y no pudimos darle crédito. Todavía estamos como pasmados aquí en Ensenada, Javier. Nadie menciona lo que ocurrió. No. Salvo Cuatro Vientos. Salvo Cuatro Vientos, pero me refiero a que lo que debiera de ser un tema de conversación en las calles, en los cafés, no sucedió eso. Un día nos amanecimos con 8 cuerpos de diferentes puntos muy céntricos aquí de este puerto de Ensenada.
desnudos y con huellas de tortura. La gente los vio en el amanecer cuando iba a sus trabajos a las 6, 7 de la mañana y sí, tomamos la actitud como de que esto que estoy viendo no está pasando, no es cierto. Nadie volvió a hablar de ello, Javier. Bueno, esto lo menciono para hablar de una sociedad que está pasmada ante índices alarmantes de violencia y que Javier con mucha insistencia nos había estado diciendo que los datos ya apuntaban a que Ensenada debía estar seguramente entre las 50 ciudades más violentas del mundo. Y ahora este dato viene a confirmarse. Y lo peor es que también aparece Tijuana en el número 1 como la ciudad más violenta del planeta. Tijuana ocupa el primer lugar y Ensenada el lugar 34 en la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo en el año 2018, de acuerdo con el informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal. Es la primera vez en la historia del listado que Ensenada ingresa al registro y lo hizo con una tasa de 46.60 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, que esa es realmente la forma en cómo podemos registrar de una manera muy objetiva y correcta, ¿sí? En qué lugar nos estamos ubicando en este índice específico de violencia. Bueno, obviamente, esta cifra del 46.60 personas asesinadas de manera dolosa por cada 100,000 habitantes, pues esta también de cualquier forma es una cifra muy alejada, lo pusimos aquí, de la letal Tijuana, que reportó una cantidad de 138.26 asesinatos por cada 100,000 de sus habitantes. Es una perversidad lo que está pasando en Tijuana, Alicia, es una cosa de escándalo. Sí, estamos nosotros por encima de la media, Javier, como estado, ¿no? Así es. Ensenada concluyó así su racha de aumentar por 3 años continuos su estadística anual de asesinatos, hasta llegar al récord histórico del año pasado, 253 muertes deliberadas, dolosas, 253 asesinatos dolosos. Con la intención esto significa, Javier, por la persona asesinato, así sin más. Premeditación, alevosía y ventaja. Esto significa que nada más se descansaron como la ley laboral lo manda, ¿no? 1 o 2 días a la semana, pero prácticamente cada día, cada lunes a viernes, vamos a decirlo de esa manera, tuvieron los criminales mucho trabajo, 253 muertes. Pero su comportamiento en los 2 primeros meses del año 2019 es alentador, al registrar 8 víctimas menos en el comparativo del periodo de enero a febrero, 31 asesinatos dolosos este año, contra 39 que se registraron en el mismo periodo en 2017. Pero bueno, aquí podría haber una explicación a todo este fenómeno de la ultraviolencia y de la posibilidad de que esto finalmente esté comenzando a ceder un poco. Porque hay un dato que le vamos a aportar en un momentito más también, que nos confirma que algunas ciudades se liberaron de estar en la lista mexicana, de estar en la lista mundial, que eran ciudades mexicanas, pero se libraron, ya salieron, pero hay explicaciones. Mire, es importante señalar, recordar que en abril del año pasado, el autonombrado cártel La Rana colocó mantas en una zona residencial de aquí, del poblado El Sausal, que está conurbada al norte con la ciudad de Ensenada, declarándose vencedor en la pugna violenta por ser dueños del narcomenudeo en esta región de Baja California, al ganar a los integrantes de los grupos delincuenciales Jalisco Nueva Generación, Arellano Félix y Sinaloa. Ahí podríamos tener un poquito de luz del por qué Ensenada se quedó ahora ubicado en el lugar número 34 como las 50 ciudades más violentas de todo el mundo. Las ciudades bajacalifornianas se sumaron a la cifra histórica que aportó México a la lista. 15 de las 50 ciudades más mortales del planeta. Fíjense, 15 ciudades
Estamos hablando de la península, Javier, de Baja California, ¿sí? O de México. 15 ciudades de México, todo el país. De todo el país. Se sumaron, están en la lista. Están entre los 50 más letales del mundo, lo que representó el 30% del registro general. Mire, José Antonio Ortega, que es el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal, presentó ayer el informe en la Ciudad de México y precisó que nuestro país aportó 5 de las 10 ciudades más violentas en el mundo. O sea, aportamos 15 al grupo de 50. Registro. Pero dentro de las primeras 10 hay 5. Llevamos la mitad. La mitad somos nosotros. Aparte de Tijuana, están en segundo lugar, en primer lugar Tijuana, en segundo lugar Acapulco, en el estado de Guerrero, con 948 homicidios y una tasa promedio de 110.5 asesinatos por cada 100,000 habitantes. ¿Cuántos fueron los nuestros? 134. 134. Estamos hablando del segundo lugar nacional, Acapulco, ¿eh? Sí. Tijuana el primero con 134 y el segundo mundial. Ajá. Tijuana 134 en una tasa de 134 por cada 100,000 habitantes. Acapulco el segundo lugar con 110 asesinatos por cada 100,000. La ciudad de Victoria, Tamaulipas, cuarto lugar con 314 muertes y una tasa de 86 por cada 100,000. ¿Quién fue el tercer lugar, Javier? El tercer lugar... nos está faltando aquí el tercero, porque está Tijuana, sí, Acapulco. No, lo que pasa es que estamos hablando ahorita de las ciudades de México. Las que quedamos está nosotros. Más adelantito menciono cuál es el tercer lugar. Te lo adelanto, es Caracas. Caracas, Venezuela. Fíjate, Venezuela, que tanto escándalo se hace con el gobierno de Nicolás Maduro, tienen menos asesinatos dolosos que Tijuana. Y hay que recordar que Caracas es la capital de Venezuela. Así es. Bueno, está Ciudad Victoria en el cuarto lugar con 314 muertes, que representan una tasa de 86 asesinatos por cada 100,000 habitantes. En quinto lugar, Juárez, Quinto lugar mundial. Quinto, Juárez, Chihuahua, con 1,251 crímenes y una tasa de 85.56 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Y luego sigue Irapuato, Guanajuato, en sexto lugar, con 473 víctimas, que significan una tasa de mortandad de asesinatos pues de 81.44 por cada 100,000 habitantes. Y bueno, México también contribuyó al índice de metrópolis que están pues rebasadas por la violencia, amigos y amigas, y que ingresaron al inventario por primera vez, ¿sí? 6 de 7 ciudades enlistadas dentro de las 50 ciudades más violentas del mundo. Además de Ensenada, que ingresa por primera vez y ocupando el lugar número 34, también se contabilizó estos 253 homicidios, que es la cifra más alta en la historia, de toda la historia del municipio de Ensenada, de la ciudad de Ensenada. Se sumaron Irapuato, que ya habíamos puesto, lo habíamos ubicado en el lugar número 6, 7. Cancún, sexto lugar, Irapuato. En sexto, Irapuato. Cancún, Quintana Roo, en el lugar 13, con 257 fallecimientos y una tasa de 64.67 muertes por cada 100,000 habitantes. Menos de la mitad de las de Tijuana, ¿no? Uruapan, Michoacán, lugar número 18 mundial, con 189 asesinatos y la tasa de 54.52. Fíjate nomás, Michoacán, que siempre hacemos referencia a Michoacán como uno de los estados más violentos, Javier, por la presencia también de autodefensas. Sí. También la zona metropolitana de Coatzacoalcos en Veracruz, ¿sí?, que ocupa el lugar número 26 con 162 sacrificados y una tasa de 48.36. Y Celaya, Guanajuato, lugar 32 con 240 inmolados y una tasa de 46.99 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Ortega indicó que en el informe 2018 salieron de la lista de las 5 primeras ciudades más violentas Los Cabos, Baja California Sur, que está en Baja California Sur, que un año antes tuvo el primer lugar. La Paz, también en Baja California Sur, así como Mazatlán en Sinaloa, pero no por acciones efectivas de combate a la inseguridad.
Lo explicó así este activista, amigos y amigas. En 2018, las tasas de homicidios de Los Cabos y La Paz se desplomaron, pero no gracias a alguna política, sino al hecho simple de que un grupo criminal se impuso a sus rivales y los expulsó de las plazas. Los mató, los sacó de ahí y se acabó la guerra, ¿no? Fue el cártel Jalisco Nueva Generación el que desplazó por completo de esas ciudades al cártel del Pacífico. Y esto, amigos y amigas, podría en un momento determinado también de alguna forma explicar el por qué posiblemente en este año la tasa de homicidios dolosos baje. ¿Sí? El número de homicidios y la tasa de homicidios dolosos en nuestro municipio y particularmente en nuestra ciudad de Ensenada baje porque, amigos y amigas, ya los 2 primeros meses, les digo, ya hay una diferencia que, bueno, pues, a final de cuentas es mínima. Son 8 asesinatos menos en el periodo enero-febrero, sí, 2017-2018, pero pareciera ser que comenzamos a ver que efectivamente el asunto de las bandas que se están disputando, que las bandas criminales que se están disputando el mercado de la venta de drogas al menudeo, pudiera entonces ya haber sido ganada por uno de los grupos participantes. El cártel de la rana dice, yo ya gané, ya se fueron a fregar a su mamá, los otros cárteles, los otros 3. Imagínense cómo no íbamos a tener este repunte en Ensenada si había 4 supuestos cárteles actuando aquí de manera violenta, ¿sí? Generando todo tipo de acciones y que también, pues obviamente al existir más grupos delincuenciales en nuestra ciudad y en nuestro municipio, amigos y amigas, todas las actividades delictivas se disparan, ¿sí? Se disparan y provocan también que algunos sociópatas surjan por ahí y provoquen también asesinatos horribles, sí, premeditados, contra sus familiares, amigos, novias, en fin. Me estoy preguntando ahorita que dices de cómo un grupo domina a otros, controla la plaza y apacigua, vamos a ponerle comillas, apacigua la situación, pero estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Tijuana, donde se ocupa el primer lugar en crímenes dolosos. ¿Cuántos grupos, bandas, mafias criminales estarán actuando? Tengo el dato reciente porque leí una nota rápidamente el día de ayer sobre lo que sucede en Ciudad Juárez, que tiene el 5º lugar en homicidios dolosos, Tijuana el primero. Y bueno, pues esto habla de una situación que se revirtió tremendamente, ¿no? Porque hace no muchos años, durante todo el gobierno de Felipe Calderón, Juárez se mantuvo a la cabeza en el liderazgo de como la ciudad más violenta mundialmente y ahora lo es Tijuana. Pero en Ciudad Juárez el reporte es que se han detectado 500 grupos criminales, Javier, en esa frontera. 500 grupos criminales, 5º lugar en homicidios dolosos a nivel mundial. Y en el caso de Tijuana, pues estamos hablando de primer lugar con una tasa de 134 asesinatos de cada 100,000, y esto nos hace pensar cuántos grupos criminales podrán estar actuando ahí. No tenemos el dato de momento, pero que seguramente habrá un informe como, lo voy a buscar como el que da la fuente, para ubicar a 500 grupos criminales en la frontera de Chihuahua, que es Ciudad Juárez, ¿no? Pues mira, Olga, a final de cuentas, y para resumir, quizás terminar con esta información, queremos agradecerle muchísimo. Es una nota que ha generado una cantidad impresionante de compartidos y de vistas, de leídas. Queremos agradecerle muchísimo comentarios al por mayor sobre este tema en todo el estado. Muchas gracias por estar informándose con nosotros, amigos y amigas. Y lo mismo está sucediendo en todo el país, porque como es un informe nacional, mundial, de hecho. Y de una institución que mantiene autonomía, que mantiene credibilidad. Fíjate, empezaron desde el 2010 a dar estos listados. ¿Sí? Nunca se habían presentado en estos listados 15 ciudades mexicanas dentro de las 50 ciudades más violentas del mundo. Pero destaca otro hecho, Galicia. Fíjate que después de México, que aportó estas 15 ciudades, Brasil aportó 14. ¿Sí? Después le siguió en esa lista Venezuela, metió 6 ciudades violentas, Venezuela. Estados Unidos, 4 ciudades superviolentas también, y Sudáfrica obtuvo 3. El resto de las naciones se ubican en la zona latinoamericana y del Caribe, ¿sí? Aportando entre 2 y 1 ciudad, cada uno de ellos, hasta llegar a esta lista de los 50. Pero es increíble, Olga Alicia, lo que está sucediendo
en una región, ¿sí? En una región que supuestamente se manejó en los últimos años con gobiernos de derecha y de izquierda, que tenían dentro de sus prioridades pues el terminar con las bandas delincuenciales y la violencia. ¿Qué sucedió? Sí. Digno de un estudio. Y es muy interesante que Venezuela aporte a esta lista 6 ciudades, mientras que México son que 15. 15, el líder. Cada vez que vayamos a hablar mal de Venezuela y de Nicolás Maduro, por favor, límpiese aquí, ¿verdad? Si ustedes de los que hablan mal, porque seguramente se va a morder la lengua, ¿no? Bueno, Caracas, la capital de Venezuela, quedó en el tercer lugar con 2.980 asesinatos intencionales y una tasa promedio de 99.98, vamos a decir, una tasa de 100. Nosotros en Tijuana andamos en 134. Ellos poquito menos de 100, nosotros poquito más de 134. Pero si se toma en cuenta únicamente el número de homicidios, la capital venezolana ocupa el primer lugar mundial, seguido por Fortaleza, una ciudad brasileña, con 2.724 muertes. Noveno lugar, con una tasa de 69 muertes por cada 100.000. Y Tijuana, en tercer lugar, con sus 2.640 víctimas. Bueno, pues es que también esta cantidad de víctimas mayores en estas dos ciudades o tres que hemos mencionado del continente latinoamericano, pues se debe a que son ciudades con mucha mayor población, ¿no? Sí, fíjate que Caracas quedó en tercer lugar en la lista, ubicado en tercer lugar, con esta cantidad de personas asesinadas que es increíble. Casi igual que Tijuana. 2.980 en Caracas y aquí en Tijuana 2.640. Pero mira, lo que sucede es que no vas a comparar la población que tiene Caracas con la población, por ejemplo, que tiene Tijuana o que tiene Fortaleza. Ajá. Aquí, a final de cuentas, amigos y amigas, se hacen unos cálculos relacionados que entre el número de homicidios, la densidad poblacional, la cantidad de habitantes y una fórmula ahí que se presenta para hacer este cálculo. Pero porque el caso de Caracas, la capital tiene casi 3 millones de habitantes. Por eso es que esa enorme cantidad también de asesinatos se diluye un poco. Sí, llega a ser una tasa de 99.98% y nosotros tenemos una tasa de 134 porque tenemos obviamente en Tijuana muchos menos habitantes, ¿no? Entonces eso es lo que le pega terriblemente a Tijuana. Y bueno, el caso de Ensenada, pues, nos ponen 520 y tantos mil personas, con estos 253 asesinatos, pues nos lanza inmediatamente al lugar 34 mundial ya, de manera oficial prácticamente. Sí, porque es la manera correcta de medir cuántos asesinatos de acuerdo a la población que existe. Punto, no hay otra, ¿no? Eso es lo que te mide la violencia real, ¿no? Así es. Finalmente, en su mensaje político, el vocero del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal dijo que las políticas erróneas que no sirven para abatir la violencia y que tratan de que el Estado no aplique la ley son 1. Legalizar las drogas, 2. Dar subsidios a delincuentes, 3. Negociar con malhechores al ofrecerles treguas y o amnistías. Y bueno, amigos, esto también es un asunto de carácter político muy interesante, porque de alguna forma toca también algunas de las propuestas que se están haciendo desde el nuevo gobierno aquí en México. Y cita como ejemplos, pone como ejemplos a las ciudades de a los estados que gobiernan Colombia y Honduras. Dice, las experiencias de Colombia y Honduras demuestran que aplicar la ley no es la causa de la violencia, pero no aplicarla sí se va directamente a la causa. Y esto tiene que ver, Alicia, con un reporte muy interesante que no lo incluí porque pues, es un trabajo grandísimo, es un informe grandísimo. Sí, es un informe. Pero Colombia y Honduras redujeron drásticamente sus índices también de criminalidad y específicamente de este tipo de delito de alto impacto que es el homicidio doloso, ¿sí? Mediante la justa aplicación de esas leyes, ¿sí? Que estuvieron exentas de corrupción y de impunidad. Pues hay que estudiarlo, Javier, si vale la pena. Muy interesante. Bueno, y ayer comentábamos con ustedes este despertar
de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California. ¿Cómo dicen que el burro no anda en miedo? Sí, ¿El miedo no anda en burro? El miedo no anda en burro, en este caso el burro también. Bueno, les comentábamos que los estudiantes, contraviniendo las indicaciones que le dieron las autoridades, el propio rector de la UABC, contraviniendo esa voluntad del rector, anunciaron su decisión de salir a las calles a manifestarse en las principales ciudades de aquí de Baja California, Mexicali, Tijuana, Ensenada. Bueno, pues ante la movilización estudiantil, el gobernador Francisco Vega de la Madrid y el rector de la Universidad Autónoma de Baja California pactaron en una vía rápida y en lo oscurito un convenio de pago de los 1,009 millones de pesos que el gobierno le adeuda a la universidad. Ay, muchachos, lo que provocaron, hombre, qué barbaridad. Les desbarataron el jueguito. Así es. Qué bárbaros. Vamos a ver ahora qué hacen los estudiantes. Pese a que ayer el gobernador Francisco Vega y el rector de la universidad, Daniel Octavio Valdés, acordaron un plan de liquidación del débito multimillonario que el gobierno tiene con la institución educativa, ya les dijimos, 1,009 millones de pesos, estudiantes de los campus Mexicali, Tijuana, San Quintín y Ensenada acordaron realizar de cualquier forma sus actos de protesta por el adeudo que afectó al menos 5 programas de apoyo a los estudiantes y la inscripción misma en la universidad. Mire, en una reunión extraordinaria que el mandatario y el rector acordaron, luego de conocer que los estudiantes no iban a esperar a que Valdés Delgadillo les indicara cuándo salir a las calles a protestar, el gobierno del estado emitió un comunicado en donde informó que pagará 600 de los 1,009 millones de pesos que le debe a la Universidad Autónoma de Baja California. Voy a saber. Sí. Bueno, pues esa cantidad, de la que apenas se entregaron 56 millones de pesos, es para que la institución de educación superior pueda realizar sus funciones sustantivas y no detenga más la convocatoria de nuevo ingreso al ciclo universitario 2019-2020, la cual finalmente se lanzará hoy, este día. La administración estatal, asimismo, anunció que mañana jueves 14 de marzo, entregará 100 millones de pesos, es una bicoca frente a lo que debe, y que el saldo lo liquidará en un programa de pago que no se dio a conocer. Hay que mencionarlo para quienes no son de aquí de Baja California, pues que el gobierno de Francisco Vega concluye este año, ¿verdad? Tenemos elecciones el próximo 2 de junio y para octubre pues Francisco Vega tendrá que irse, pero los últimos días de octubre, pero pues ¿qué pretende? Dejar ese adeudo al próximo gobierno, porque no sé qué pacto habrá hecho si para apagar el fuego entrega solamente 100 millones de pesos. Por su parte, el rector de la UABC se limitó a informar que la negociación hecha por el gobierno del estado y la universidad ante instancias federales y locales dio como resultado la firma del convenio de pago y que ambas instancias seguirán negociando el reembolso total del adeudo. Por eso es importante que los estudiantes sí salgan a manifestarse, porque si no nada más les van a dar esta embarradita de atole con el dedo, ¿no? El rector Valdés Delgadillo había dicho el domingo que él haría un llamado a toda la comunidad universitaria para manifestarse en contra de esta deuda e impulsar, de ser necesario, una demanda colectiva contra el gobernador del estado y contra el gobernador y sus funcionarios, ¿no? Ante las instancias administrativas y judiciales, con demanda colectiva también de corte judicial. Su discurso lo dirigió ante los integrantes del Consejo Estatal de Sociedades de Alumnos y a los presidentes de las sociedades de alumnos de las facultades de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, lo que desde hace 7 días habían convocado a realizar una marcha de protesta para presionar al gobierno para que se les pague la deuda. Y bueno, amigos, este rector dijo: cuando la universidad llegue a una decisión de salir y hacer un reclamo, lo debemos hacer todos juntos. Y en tono autoritario, pues, amenazó
no se permitirá que se realice proselitismo dentro de la UABC, ni que los grupos políticos se aprovechen de ella. Nos queda claro que los cimarrones seguiremos defendiendo la autonomía universitaria. ¿Qué cosa? Y sin dar mayor explicación del por qué, las autoridades universitarias permitieron que la deuda llegara a sobrepasar los 1,000 millones de pesos en un periodo de tan solo 6 meses. Octavio Valdés prometió que, si fuese necesario, tomaré las decisiones, dijo, la decisión de hacer un llamado a toda la comunidad cimarrona, como le dicen aquí a la comunidad universitaria, a los sindicatos de la universidad, a los egresados y a la sociedad baja californiana para que estén de mi lado, del lado de la universidad. Por lo que pidió, tenemos que estar muy tranquilos, tomando decisiones firmes, demostrando que estamos unidos por el bien de la universidad. Y bueno, ya les dieron la embarrada de 100 millones, pero no sabemos cómo pactaron el resto del pago, que serían que 906 millones de dólares, de 909 millones de pesos. De pesos, ¿no? Sí, porque son 109 millones de pesos, les pagaron 909. Pues miren, amigos y amigas, esto finalmente lo escucharon los muchachos, entendieron esto, dijeron, ¿sabes qué? Pues a nosotros la verdad, pues vamos mejor vamos a seguir con nuestras marchas, con nuestros planes para realizar nuestras actividades el día de mañana, jueves, en estas ciudades de Tijuana, Mexicali, San Quintín y aquí en Ensenada. Dijeron, no debemos de quedarnos callados porque no estamos haciendo nada mal. Pues claro que no. Estamos exigiendo lo que le corresponde a la universidad. El rector debe entender que estamos siendo respetuosos y que no será una marcha con escasa participación, se lo están avisando. Y sostuvieron que continuarán haciendo su protesta hasta que la administración de Kiko Vega pague hasta el último centavo que le debe a la Universidad Autónoma de Baja California. Porque como tú lo estabas informando hace rato, Galicia, lo cierto es que este convenio, en realidad, pues ellos dicen, el rector dice, que ya le entregaron 56 millones de pesos, ¿sí? Que mañana jueves le van a dar otros 100 millones y que el resto, pues a ver, ahí se lo van a estar pagando a la universidad y no se sabe ni en qué plazos, ni en qué cantidades, o sea, no se dio nada de información en ese aspecto. Hoy en la mañana todavía estuve checando en varios medios de comunicación de nuestra región, de nuestro estado, si se había dado alguna explicación adicional por parte del gobierno del estado o de la rectoría. Nada, amigos y amigas. Lo que es cierto es que los muchachos están metidos y lo que me pareció muy interesante lo que ayer decíamos, ¿no? sobre estos jóvenes de Ensenada que decían, pues mañana a las 10 de la mañana se van a presentar ahí en las oficinas del gobierno del estado, aquí en el centro de gobierno en la ciudad de Ensenada, a partir de las 10 de la mañana. En Mexicali, frente a las oficinas del gobierno estatal, frente al palacio de la casa de Así es. ¿Cómo finalmente dijeron, no, es que no nada más se trata de que ya nos afectó con el tema de las inscripciones, sí, que por cierto hoy ya lanzó la convocatoria finalmente el rector. Sí, es que el riesgo inminente, Javier, es que de un estimado de 22,000 solicitudes de nuevo ingreso a la universidad está planteando que solamente podría recibir la mitad, a 11,000 estudiantes, por este problema del adeudo tan grande, ¿no? que tiene el Estado, el gobierno estatal con la máxima casa de estudios. Y bueno, esto se contrapone así de lleno pues con el ofrecimiento también del presidente de la República, sí, claro, de que en su gobierno no se le negaría el cupo a ningún estudiante, ¿no? Pero aquí están los hechos concretos en Baja California, con cómo van a resolver estos problemas tan graves de adeudos. Así es, y no deja de llamar la atención, o sea, bueno, dicen los muchachos, sí, pero también nos debes, y has afectado muchos programas universitarios, cuando menos le citaron 5, aquí la gente de Ensenada, le citaron 5 programas afectados, ¿sí? Becas, movilidad estudiantil y académica, presencia cultural UABC, apoyos de investigación y apoyos a proyectos y servicio social. Esos 5 ya están afectados. Entre las críticas que se le han estado sumando a la nota, Alicia, del día de hoy, están de que no nada más es el tema de lo que está sucediendo con las becas y de los apoyos que no se han dado a estos programas, sino que también las instalaciones mismas de la universidad ya comenzaron a tener problemas porque no tienen mantenimiento.
fundamentalmente la cuestión de los laboratorios. En fin, está en una situación muy grave. A mí me parece muy interesante la actitud de los muchachos que dicen, a ver, no nos quieran jugar el dedo en la boca, señores. No nos quieran ahí salir de que precisamente ahorita que estamos ya anunciando que vamos a hacer unas marchas y manifestaciones, mítines, ahora sí, ya se pusieron de acuerdo, ya llegaron a otro convenio, ¿sí? ¿Y qué pasó durante todos esos 6 meses que crecía y crecía y crecía? Y ahí están los rectores, ¿no? ¿De quién es Osegueda y ahora el nuevo rector, pues calladitos, ¿no? Y luego decir, cuando nosotros consideremos que sea conveniente, salimos a la calle, por favor, convocamos. Bueno. En fin. Bueno, Javier, vamos a terminar aquí el programa así es, hoy. vamos a terminarlo. ¿Sí? Sí, terminamos, amigos, amigas. Queremos agradecerle muchísimo el favor de su atención a este programa especial que les digo, nos vimos afectados por problemas con de conectividad con Facebook. Esperemos que ya hayan quedado resueltos. Súper lento, no abre, en fin. Vamos a ver si esto ya quedó superado y pues en un momento más pues vamos a subir este programa a redes sociales, a cuatrovientos.net, para que usted lo tenga, que se quede el registro de nuestro programa del día de hoy, y pues vamos a estar en una segunda transmisión en vivo, esperemos que esta sí sea en vivo, ¿sí? Con nuestro programa de la plataforma 4BTV Diálogos. Vamos a platicar sobre el tema de los 100 días de gobierno, los primeros 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Morena, aquí en nuestro país. Odalicia, muchísimas gracias. Gracias, amigos, amigas de Cuatro Vientos, y los invitamos a ver el próximo programa. Así es. Mantenga muy buen carácter y que se siga divirtiendo. Buen carácter, quién sabe, el estado de ánimo que mejore. Hasta luego. 4 Vientos.